al segmento de Aceite Ideal. Como siempre les traemos información muy importante para su salud. El día de hoy estaremos abordando sobre el hígado graso con un experto, el médico internista Luis Rodríguez. Bienvenido, quien es parte del equipo de expertos de Aceite Ideal. Bienvenido, doctor. Gracias, muy amable. Es un placer estar acá. Gracias a usted por haber aceptado nuestra invitación y me gustaría abordar sobre o definir de primero qué es el hígado graso, doctor, para poder entender bien esta patología o esta enfermedad. Bueno, básicamente el hígado graso es el acúmulo de grasa que hay en el hígado. Los pacientes lo van a escuchar como NASH, NALF o esteatosis hepática, pero al final de cuentas es acúmulo de grasa innecesaria en el hígado. A eso se refiere. Ok, ¿y cuáles son los factores de riesgo que me llevan a padecer esta enfermedad, doctor? Pues hay varios factores de riesgo. El principal de todos es la obesidad. Los pacientes que tienen obesidad tienen más, el consumo de grasas tiende a ser mayor, por lo tanto el cuerpo tiende a guardarlo en lo que es el hígado. Los pacientes prediabéticos, diabéticos, hipertensos, que tengan el síndrome que nosotros conocemos como metabólico, esos pacientes son los que tienen alto riesgo de tener hígado graso, así como tener hígado graso va a ser un factor de riesgo para padecer de esas enfermedades. Es sumamente importante tomar en cuenta que la alimentación es fundamental para prevenir todo este tipo de enfermedades, pero cuéntenos cuáles son los síntomas que yo puedo percibir si yo padezco de esta enfermedad. Okay. Los síntomas son un poco complejos porque son inespecíficos. Eso va a depender del paciente. Normalmente el paciente se lo documentan de una forma incidental. Se le hace un ultrasonido, se le hace una tomografía y lo reportan como que tuviera esteatosis hepática o hígado graso, aunque algunos estudios refieren que es la sensación de plenitud que tienen los pacientes, pero obviamente son los pacientes que tienen obesidad y que tienden a comer muy rápido o comer de noche y esos son los síntomas que pueden tener los pacientes. ¿Cómo podemos diagnosticar el hígado graso, doctor? Bueno, el hígado graso sí deben de ir al médico, ¿verdad? No solo se necesita de la imagen, ya sea ultrasonido, tomografía o resonancia magnética, sino que se necesita que el médico los evalúe porque debe cumplir 3 criterios. El primero es que el paciente no sea alcohólico. ¿Y cómo se define un paciente alcohólico? Es que consuma más de 20 gramos de alcohol para una mujer o más de 30 gramos de alcohol para un hombre. Más o menos para tenerlo al tanto es 2 cervezas para una mujer, 3 cervezas para un hombre o un cuarto de ron, tequila o whisky al día. Y la otra es que no tenga ninguna otra enfermedad del hígado, como hepatitis, como intoxicación por algún medicamento o algo autoinmunitario. ¿Cuáles son las complicaciones? Si yo no me trato a tiempo, ¿yo qué puedo padecer además de ello? Bueno, la mayor complicación de cualquier enfermedad hepática es cirrosis. La cirrosis no solo se da en pacientes alcohólicos, sino se da en cualquier enfermedad que afecte el hígado. Actualmente, en los próximos 5 o 10 años, se están haciendo estudios que van a documentar que va a ser la segunda o la principal causa de cirrosis a nivel mundial. Ok, interesante. Pero si yo padezco de esto, usted como médico, ¿qué me recomendaría? Bueno, depende. ¿Por qué depende? Porque depende del paciente. No es lo mismo tener un paciente joven que tenga hígado graso, que solo necesita cambios de estilo de vida saludable, de que de por sí es muy complicado, a ya tener un paciente diabético hipertenso que debemos de controlar la diabetes y la hipertensión, así como tener un paciente que ya tenga un infarto o un derrame cerebral, que debemos de controlar ese tipo de secuelas que va a tener el paciente, más la hipertensión, más la diabetes, más los cambios de estilo de vida saludable. Importante el estilo de vida saludable, doctor, porque la alimentación ejerce un papel fundamental en estas patologías para poderlas controlar. Es importante que incrementemos el consumo de frutas, de verduras, una hidratación, que implementemos ejercicio, pero es importante, doctor, que disminuyamos el consumo de azúcares o de harinas refinadas, ¿es correcto? Es correcto. El disminuir azúcares refinadas, también la cantidad de grasas, a pesar de que las grasas y los azúcares son importantes en el cuerpo y son necesarios para poder cumplir todas las funciones, no debemos de abusar de ellas. De hecho, esa es la consecuencia de. Y bueno, le agradecemos infinitamente, en primer lugar, por ser parte del equipo de expertos de Aceite Ideal, pero sobre todo por alimentar a las personas sobre temas tan importantes como este, porque la prevención es fundamental. Los invito a ingresar a www.aceiteideal.com, busquen la ventanita del chat y con todo gusto mi persona les estará atendiendo completamente gratis. Muchas gracias, doctor, y hasta la próxima. Gracias.